Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti por medio de esa sangre preciosa del Señor Jesucristo y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para darte gracias, Señor, alabar tu santísimo nombre y darte la honra y la gloria, porque tú eres el Dios que nos ha dado, Señor, la oportunidad en esta tarde de estar reunidos, Señor, con el objetivo de escudriñar tu santa palabra, como tú lo indicas en ella, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, por nuestros hermanos pastores, Señor, por su hogar, por cada uno de mis hermanos que están presentes y los que están ausentes, pero ah, pendientes del audio. Por el Señor, Dios, te doy gracias y esperamos, Señor, que lo que tú nos reveles, Señor, nos vaya revelando. Va a ser de provecho, Señor, para nuestro espíritu, para conformidad de nuestra alma, para que tu plan se desarrolle en nuestras vidas, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando algo acerca de teólogo latinoamericano que se llama Raúl Saldívar, y entre los cuales, haciendo como una manera de repaso, ¿cierto? Entre los cuales pudimos notar que él, en primer lugar, hace alusión a que la iglesia, el nombre de iglesia, ha sido mal usado y en oportunidades se le da una definición que no es la correcta. Bien, estamos mirando conceptos de personas que están bien ilustradas en la palabra, como es el teólogo, y esta tarde vamos a ver las de un pastor norteamericano, otra versión, ya no latinoamericana, sino norteamericana, y tomamos las dos versiones, miramos lo que ellos nos dicen, sus comentarios, y ya después entonces ya entramos de lleno en base a los comentarios de ellos para entrar a definir qué es la iglesia, cómo debemos de comportar nosotros, o qué recibimos de parte de Dios y qué compromiso tenemos. Porque recordemos que es un pacto. Por eso la palabra de Dios dice que es el nuevo pacto. Cuando es un pacto, ese pacto es entre Dios con nosotros y nosotros con Él. De manera que eso es algo interesante y de ponerle mucha atención, porque ese pacto el Señor un día nos va a preguntar cómo fue que obraron, qué fue de su vida, si fueron guiados por qué. Entonces, en Hechos capítulo 17-11 está hablando de un grupo maravilloso que se llama los bereanos. Y dice que ahí ellos escudriñaban cada día las escrituras, mirando si lo que los apóstoles les enseñaban estaba dentro de lo correcto de la palabra. Nosotros, el Señor también nos llama a que pongamos atención y miremos lo que nos dan, porque cada día Satanás usa personas para desviar el propósito de Dios, el objetivo de Dios. Y entonces nosotros tenemos que estar listos por su palabra, porque dice la palabra de Dios que ella es útil para instruir, para redarguir en justicia, para que toda persona sea enteramente preparada para toda buena obra. De hecho, nosotros no descartamos las ayudas que nos puede dar un seminario, de lo que nos puede dar la teología, la hermenéutica y todas esas artes que han salido para poder diseñar, plantear y poder ver desde una óptica mejor la palabra de Dios. No vamos a descartarla, ¿sí? Es necesario todo eso, pero la base fundamental de todo es la palabra. La palabra es la que nos instruye, la palabra es la que nos ilumina, la palabra es la que nos lleva a la verdad. Amén. Amén. De manera que otro de los aspectos que él denunciaba es las denominaciones. Realmente las denominaciones han fracturado el cuerpo de Cristo. ¿Es verdad?
Sí, claro. Sí. Lo que él dice, nosotros estamos de acuerdo, porque el cuerpo de Cristo es uno solo, no es un cuerpo desmembrado, nunca él nombró. Este es mi cuerpo, y su cuerpo tiene una cabeza, y si la cabeza, su cuerpo no está unido a la cabeza, entonces es un fenómeno. Satanás quiere hacer eso. Satanás en el Antiguo Testamento dividió al pueblo de Israel. El enemigo de Dios no para. El enemigo de Dios sigue avanzando. En la medida que el Señor también avanza con el Evangelio, Satanás también avanza en contra del Señor para estropear, para truncar el propósito eterno de Dios. Pero Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es Amén. soberano. Y por encima de todo, Dios cumple su propósito, porque Él es soberano. Amén. De Amén. manera que estamos de acuerdo con el teólogo en que las denominaciones fracturan el cuerpo de Cristo. Y por eso vemos lo que él también alude más adelante, diciendo que los unos menosprecian a los otros, que porque sobre todo las iglesias megas, que se jactan de que tienen un número mayor de miembros y que no tienen un pastor, sino un apóstol. Eso ya habla de posición, de autoridad. Y entonces el apóstol que Dios ha puesto en los barrios como en estos, un apóstol sencillo, un pastor sencillo, ya no lo miran como pastor, sino como alguien que no tiene trascendencia. Y eso es pecado delante del Señor. De manera que delante de Dios todos somos iguales. Así que esa cuestión ha desatado también inclusive un testimonio malo entre los de afuera, entre los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor dice en San Juan 17, dice, Padre, para que ellos sean uno, como yo en ti y tú en mí, para que el mundo crea. Oigan, mis hermanos, es tan importante ese testimonio porque el mundo cree cuando ve a la iglesia unida. Amén. ¿Por qué el mundo no cree? Porque nos tildan de que el uno es de un lado, el otro es de otro lado, que uno cree una cosa, que otro cree otra cosa, y teniendo la misma Biblia. Es algo tremendamente terrible como el enemigo ha oscurecido las mentes a tal grado que lleguen a disolverse el uno por un lado, el otro. Y los propósitos, el que es un propósito honesto es una persona que predica la palabra pura. Lamentablemente el hombre, si no está sujeto a Dios, se puede desviar, porque puede pensar su mente que la iglesia, el ser ahí como parte del gobierno de esa iglesia, sin estar sujeto a Cristo, puede tener un imperio productivo que le da para tener dinero a montones, avión y muchas cosas. Y su objetivo se desvía tras las riquezas. Y entonces viene la explotación al pueblo, lo cual es completamente erróneo. Así El es. Señor dice que el obrero es digno de su salario, eso es correcto, pero tampoco el Señor está diciendo que se llenen de dinero Así es. a expensas de un pueblo sufrido y en especial los latinoamericanos que tenemos una opción de dinero muy escasa. Así que delante del Señor ellos tienen que darle cuenta. Esa es otra de las cosas que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Es verdad? Sí, señor. Sí. Es ¿Es verdad. verdad? ¿Por qué razón el otro hermanito que tiene otro número de denominación nos va a menospreciar o nosotros vamos a menospreciar al otro? Ah, Ni le saludamos y lo miramos como si fuera algo raro. Qué pecado delante de Dios. El Señor dice también en 1 Juan que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. amén. ¿Y por qué será que esos versículos no afloran en la mente de un cristiano que hace esa cuestión? Es verdad, ¿verdad? O falta que no ha pasado por ahí, no ha visto la Biblia en esa parte. Y entonces, por eso razón, está pecando. Es un pecado. Así de que entonces eso ha hecho que aún
se han demandado en tribunales humanos, en tribunales paganos. Hace más o menos, creo, 2 años. Digo lo que hizo, digo, pero no digo el milagro, no digo el santo. Hizo cambiarle la personalidad jurídica a más de 52 iglesias, que porque él había registrado su nombre en la Cámara de Comercio y los demás tenían algo del nombre de él, y él lo hizo quitar. Puso a trabajar a todas las congregaciones a quitar y a cambiar ese nombre. ¿De dónde viene eso? ¿Sería que Cristo lo dijo? Todas son cosas que han traído a la iglesia en lastre, que ha sido causa de una adversión hacia la iglesia, porque la gente cree que cuando se abre una obra es para que el que llega tiene que empezar a dar plata. Y esas son cosas que la gente ha desvirtuado la labor de la iglesia. Entonces, de manera que finalmente, hablando de este teólogo, él nos dice que la mayoría de congregaciones se han basado por la teología de Calvino y de Arminio. Aunque a nosotros nos han dicho abiertamente, nos formaron con una de esas dos teologías. Cuando se examinan esas teologías, están una objetiva y una subjetiva. La de Arminio es subjetiva y la de Calvino es objetiva. ¿Qué quiere decir con esto? Calvino dice que si una persona es predestinada, es salvo, haga lo que haga. El objetivo es ese. El otro subjetivo dice que si uno es salvo y ha pecado por accidente, entonces ya perdió la salvación. Total de que en esos dos puntos están completamente rivalizados, no están de acuerdo. Y algo que sí me pareció a mí, que este teólogo aconseja que uno tome uno de los dos, de las dos teologías. Tampoco es prudente. Para eso tenemos la palabra. La palabra nos lleva a la verdad. La palabra. Entonces, ¿por qué tenemos que tener algo que un hombre trabajó y que pensó y lo dijo, y otro que también hizo lo mismo, y nosotros vamos a tomar lo que ellos dijeron? Y la palabra de Dios, ¿a dónde queda? A un lado. Eso no es así. Esos son los puntos más fundamentales que yo pude captar y que yo creo que mis hermanos pudieron ver. Ahora vamos a ver algo de lo que dice este pastor. Es un pastor norteamericano que se llama Ray Stedman. Ray Stedman es un hombre que estuvo mirando la iglesia en toda su decadencia y todas sus cosas, y él habla de que la iglesia, todo lo que han dicho, que es unos piensan de ella como si fuera un lugar de encuentro regular de maniáticos religiosos, donde pasan su fin de semana religioso. Para muchos la iglesia es una especie de juego en la vida o una democracia religiosa que trata de legislar la moral para el resto del mundo. Y así hay muchos conceptos. Entonces, nosotros entendemos que eso no es la iglesia. Entonces, él concluye, dice, seamos honestos y admitamos que la iglesia a menudo ha sido todas estas cosas. Muchas veces y en muchos lugares ha justificado ampliamente todos los comentarios que en contra se han hecho, que en su contra se han hecho. Sin embargo, a pesar de sus muchas debilidades y de sus trágicos pecados, la iglesia ha sido en cada siglo, desde sus comienzos, la fuerza más poderosa para el bien sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. Ha sido luz en medio de las tinieblas. Ha sido sal para la sociedad, pues ha servido para retardar la expansión de la corrupción moral y ha añadido gusto y sabor a la vida humana. Eso es verdad, ¿cierto? Qué contraste, ¿cierto?
¿Qué contraste entre esas dos? Y entonces sigue diciendo él, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede la misma institución ser a la vez la causa de un ataque al corazón por grave disgusto, la desilusión y desesperación de muchos y la fuente del gozo, vida y consuelo eterno para los más? Esa es esa pregunta. La respuesta de la Biblia es que lo que nosotros llamamos iglesia en realidad son dos iglesias. ¿Qué opinan mis hermanos de ese concepto? ¿Sí en realidad hay dos iglesias? No sé. Bueno, como el tiempo es oro, está él mirando el contraste entre una iglesia que hace ciertas cosas que la ha desacreditado y otra iglesia que sí ha sido sal en la tierra y luz y ha traído bendición de Dios. Ha levantado personas a un grado de quitarse la vida y ha cambiado personas, ha transformado personas. Entonces es un poder. Ese poder no lo podemos negar. Y ese poder lo tiene la iglesia. Dios se lo dio a la iglesia, ¿verdad? La iglesia es muy importante. Entonces, él dice que eso es, lo considera como dos iglesias y sí le podemos dar la razón. Bueno, él dice, el propio Jesús predijo que este sería el caso. Cuando él habla de predicción, está hablando de la omnisciencia de Dios. Amén. Amén. Y le voy a pedir que me ayuden con las citas bíblicas que salen. Sí. Dios es omnisciente. Salmo 139:4, que lo hemos visto varias veces, y Juan 16:30. Y 1 Corintios 2:11. Juan. Yo Corintios. ¿Corintios qué? Primero de Corintios. El primero es Salmo 139:4, Juan 16:30 el segundo, y el tercero, 1 Corintios 2:11. Sí, de acuerdo. Del 1 al 2, ¿sí? Salmo 139, del 1 al 2. 2:4. 2:4. Sí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aunque no está la palabra en mi lengua, aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Amén. ¿De acuerdo? Y Juan 16:30. 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Gloria al Señor. Y Salmo 139. Y 1 Corintios 2:11. Está hablando que ya la tiene. Sí, es verdad que ninguna disciplina al presente parecerse causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 1 Corintios. 1 Corintios 2:11 dice que el espíritu del hombre sabe las cosas que hay en el hombre. ¿Sí? ¿Ya no la tiene? Yo la tengo aquí. 1 Corintios 2. Así da un Porque poco. ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sí, Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de el Dios. espíritu de Dios. Amén. Entonces, por eso es que es tan importante el espíritu. Porque el espíritu todo lo escudriña. Nuestro espíritu. Dios nos dio ese órgano tan importante que es el que nos puede comunicar con Dios. Hay que hacer una aclaración. Nosotros nacimos anímicos. ¿Qué quiere decir anímicos? Guiados por el alma, almáticos. Unos sentimentales, otros la mente. Querer conocer, querer saber, pero no más. ¿Sí? Y la voluntad. Son tres potencias que Dios en su divinidad voluntad nos delegó. Potencias delegadas para el hombre. Y no las tienen los animales.
los animales inferiores. De manera que esas potencias, ¿sí?, son las que gobiernan nuestra vida. Como nosotros nacimos naturales y somos de la tierra, el padre Adán no comió del árbol de la vida y nos quedamos naturales, un ser natural. Y dice, Dios cogió del polvo de la tierra, formó el cuerpo del hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso es ser viviente. Entonces, de ahí para acá, hasta ahí quedó el estancado. No avanzó más, porque el enemigo lo engañó y entonces perdió la secuencia. Ahí quedó, entonces quedó como un ser viviente. Nosotros, sin el Señor, actuábamos con el alma. Lo que nos gusta, lo que la mente opina, lo que concluimos, lo que sí me parece, lo que no me parece, eso somos nosotros, ¿sí? Sí. Pero cuando ya Dios despierta nuestro espíritu, entonces ya empezamos a entender las cosas de Dios. Porque como dice el versículo que sigue, que el 2:14, dice que el hombre anímico no puede entender. Porque el hombre natural Sí. no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De ahí que nosotros necesitamos despertarnos a eso, ¿sí? Porque la cuestión es que seguimos manejándonos como si no hubiéramos tenido ninguna parte divina en nosotros. Por esa razón es que Dios dice en San Juan capítulo 3 de que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. El antiguo nacimiento fue natural, lo que leyó mi hermano pastor, el hombre natural. Pero Dios es espíritu y Él quiere o siempre quiso tener, y su propósito es tener un grupo de personas no naturales, sino hijos. En Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, está diciendo, escogidos, ¿sí?, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, fuimos escogidos, ¿ya lo tienen? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El objetivo de escogernos es ¿para qué? El propósito, santos y sin mancha. Ahora, ¿santo qué quiere decir? La santidad. La santidad tiene dos pasos. Uno es de posición. Cuando nosotros recibimos al Señor, nos separa. Automáticamente, aunque uno no lo haya entendido. Si quieren, yo al final le doy todas las citas. Si uno no lo ha entendido, la santidad y la santificación, la santidad es apartar, ¿sí?, separar. Dios es santo, Dios no es igual a nada, Dios no es común. Y Él quiere hacernos sus hijos. Tenemos que entender que el llamamiento que Dios nos hace es para ser santos. Y nos santifica apartándonos. Es la primera santificación que Él hace. Y en 1 Corintios 6:11, Él está diciendo, así eran algunos, pero ya habéis sido lavados. Ese es lo primero que el Espíritu Santo empieza a hacer en la vida de uno cuando uno realmente, sinceramente le ha entregado su vida al Señor. Porque Él hace, ¿sí, mi hermano? 1 Corintios 6:11. Sí. Y esto eres algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Mire qué regalo tan grande de Dios. Amén. Lavados
santificados, justificados, sin ser justos, el justo por los injustos. Pero es que Dios no tenía otra manera de llevarnos, de traernos, de sacarnos de esa muerte eterna, o con un escombro donde estábamos. Cuando hacemos memoria, algo así de nuestra vida pasada, decimos, Dios mío, ¿de dónde nos sacó? ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Por qué la justificación? Hacernos justos, ¿cierto? ¿Qué es justo? Recto. Pues Dios va a hablar aquí de justicia. Pero la justicia era para podernos dar vida. Si somos justos, Dios nos da vida. Aunque no éramos justos, pues éramos injustos, pero Cristo nos hace justos. Y esa justicia es la justicia objetiva. Amén. Pero más adelante tiene que venir la justicia subjetiva, la que nosotros producimos por medio de que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, el producto de Cristo en mí hace que yo sea justo. Esa es la justicia objetiva, subjetiva. La objetiva es la que Cristo hizo en la cruz por mí, afuera de mí. La subjetiva es la que hace dentro de mí cuando yo permito que Él entre en mi vida y accione como el Espíritu que ha vida. ¿Amén? Amén. Esa es la cuestión. Entonces, el Señor nos santifica. La otra santificación también es un procedimiento que el Espíritu hace en la medida que vivimos y en la medida que nos entregamos a Él. En la medida que nos sometemos a Él, aunque Él no dice que, ¿sí? Él no posee a nadie. Él dice que nos guía, que nos santifica, nos ayuda. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, dice Romanos 8:14, somos hijos de Dios. Si sois guiados por el Espíritu, sois hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacernos sus hijos. Sus hijos. Y para entrar al reino de Dios tenemos que ser hijos. Tenemos que tener mucho cuidado y eso es lo que a uno cada día le da a uno el ánimo de seguir adelante en medio de la adversidad, de la lucha, de los problemas, para que aquellos que de pronto no han podido tener un discernimiento propio del Evangelio puedan entender que el llamamiento que Dios nos hace, el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra del Espíritu Santo es para hacernos sus hijos. ¿Sí? Así es. Tiene más para darlos, pero Él comienza por hacernos sus hijos. Amén. Entonces, eso es lo más importante. Bueno, vamos a terminar esta parte de la omnisciencia de Dios, porque es interesante. Mi hermano pastor ya había hablado sobre la omnisciencia de Dios y me parece muy interesante porque son los atributos de Él, ¿sí? Que son necesarios para nosotros. En virtud de su eternidad, es omnisciente. ¿Por qué es omnisciente? Porque es eterno. Es eterno. Para Él no pasa, es eterno. Para nosotros pasa el tiempo. Nacemos, crecemos, morimos, se acabó. La tierra tiene un principio, va a tener un fin. Pero el Creador no. El Amén. Creador es eterno. Así Por es. eso, en base a esa virtud de Él, es omnisciente. Conoce el porvenir lo mismo que el pasado. Volvemos al Salmo 139, 16, versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y es fascinante ver cómo Dios, y nosotros a veces pensamos que cuando estamos en lo oscurito no nos ve, o escondidos. ¿Qué cosa? Nosotros mismos nos engañamos, nos autoengañamos. Si Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, además de omnisciente. De manera que dice también, no se trata aquí de un mero conocimiento teórico. ¿Qué quiere decir con esto? El conocimiento teórico es, sí, yo sé todas las cosas, pero de ahí no pasa, solo teoría.
no hay práctica, no hace nada. No, Dios, como si Dios fuera el espectador pasivo de lo que acontece. Cuando leemos, por ejemplo, que Dios conoce el camino de los justos, Salmo 1:6. Y 1 Corintios 8:3. Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y dice 1 Corintios 8:3. 8:3. Sí, Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. conocido por él. Ello implica que viene a tener conocimiento de su criatura. Amén. Y que la admiten a su comunión. Aquellas personas que están creyendo que Dios, como decía Calvino, predestinó. Sin embargo, ellos ahí están arraigados y nadie los mueve de ahí. Y eso tiene en discusión a más de la iglesia, sobre todo la parte que es muy instruida en esa cuestión. Porque ellos es a sostener su doctrina y los otros a decir, no, pero aquí, ¿cierto? No puede decir. Bueno, si Dios ya tenía predestinado a las personas, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? No había necesidad ya. Si usted va a hacer algo, yo la cruz no se necesitaba, ¿cierto? Pero no es así. Porque Dios dice que Él tiene conocimiento de su criatura y que lo admite a su comunión. La palabra justo es una de las palabras que más se nombra en la palabra de Dios. Dice Dios que al injusto lo mira de lejos. Dios ama la justicia. Y ese momento, este es el momento para que nosotros, por un segundo, meditemos en nuestro corazón. ¿Somos justos? ¿Somos justos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestra familia? ¿Somos justos? Es bueno meditar eso. Y de pronto, cuando ya ha meditado uno, si es posible de rodillas, pedirle perdón a Dios, si uno reconoce que no ha sido justo. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno, Romanos 3:23. Porque todos pecaron, no hay justo ni aún uno. El único justo por los injustos fue Cristo. Pero Él es nuestra justicia. Y cuando nosotros realmente le aceptamos y que Él viene a nosotros, ¿sí? Las dos pasos que son Cristo en mí y el segundo es yo en Cristo, para que sea completo. Cuando yo le acepto a Cristo y Cristo está en mí, entonces dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ya no son dos, es el espíritu mezclado, ¿sí? El Dios con su criatura, Dios con el hombre, algo inconcebible. Parece que eso no pudiera ser, pero sí es una realidad. Y por eso muchos se asombran de que Dios, ¿por qué es tan generoso con nosotros? No han conocido el amor de Dios. De manera que Dios sí hace en la vida de uno cuando uno permite que Dios haga. Si hemos sido injustos y lo reconocemos, el que nos lleva a hacer esa justicia que a Él le agrada es por medio de Él mismo. Y dice en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis ver o entrar en el reino de los cielos. Tremendo, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? La ley. Para ellos era la ley. ¿Cuál es la justicia para nosotros?
a una sola voz, Cristo, Cristo Jesús. Cristo es nuestra justicia. Amén. 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 Son cosas tan sencillas que de pronto lo hemos hablado muchas veces, pero hay que ponerle el espíritu, ponerle todo el entendimiento que Dios nos pueda dar para que eso opere en nuestra vida y sea una realidad, para que sea grato para Dios, para que seamos un grato olor para Dios y seamos un buen testimonio para los de afuera. Continúo. Dice, cuando se afirma que Él contempla los hechos culpables de los pecadores, como dice Isaías 59, 15 y 16, y Lamentaciones 3, 36, Isaías 59. 59, 15 y 16. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y que se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Gloria a Dios. Y Lamentaciones 3, 36. Lamentaciones 3:30. O trastornar al hombre en un proceso son cosas que el Señor no aprueba. Entonces, eso implica que intervendrá para castigar. Dios ama su creación, pero no ama el pecado. Y le pone lo mismo que le pasó a Adán, nos pasa a nosotros. Está el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. ¿Qué es lo que a nosotros nos falta? Delante de Dios, ¿qué es lo que nos falta? ¿A qué vino Cristo? A traernos vida. San Juan 10:10. Si yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque Adán no tuvo vida, tuvo la vida natural. Esa vida se acaba. Cuando este cuerpo ya no resiste por vejez o enfermedad o por un accidente, es el alma y el espíritu se van. Y este cuerpo se va a descomponer en la tierra. Porque el Señor dijo, eres del polvo y al polvo has de volver. Pero realmente, ¿qué necesitamos nosotros? La vida. Y por eso Él vino a darnos la vida. ¿Sí? Y vida en abundancia. ¿Qué vida nos viene a dar Él? La vida de Dios. La vida Amén. increada, la vida que tiene Él. Amados hermanos, ¿podremos valorar eso que Dios ha puesto en nosotros? El amor de Él, darnos tantas cosas. Por favor, cada día meditemos por un momento sencillamente, en todo lo que nos dan. Y sale inmediatamente un espíritu de adoración hacia Él, Amén. de Amén. rendición. Porque dice que la palabra, que el amor de Cristo nos constriye. Amén. O sea que cuando uno ve el sacrificio de Él, su amor tan profundo, yo cómo voy a pecar, cómo voy a ofender a mi Dios. Mire cuánto hizo por mí. Vivió la copa de maldición. Nosotros tomamos la copa de bendición que Él nos dejó, pero Él bebió la copa de maldición allá en el Getsemaní. Cuando todos le voltearon, estaba solo. Aún después el Padre le tocó abandonar. Mi Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando meditamos, en Isaías 53, dice que su figura no era agradable. Estaba vuelto nada de todo lo que le hicieron. Pero todo fue salvado Amén. por nuestro pecado.
Le pusieron una corona en la cabeza, para que nuestros pensamientos fueran llevados cautivos a su mente. Nuestros brazos hacían lo que no convenía. Fueron clavados para que nosotros hiciéramos lo que Él quiere. Nuestros pies, los pies de Él fueron clavados para que caminemos en su senda. Su costado fue abierto para producir la iglesia, la hermosa iglesia, la preciosa iglesia. ¿De Amén. quién es la iglesia? ¿De dónde salió la iglesia? Salió del costado de Cristo. Es algo maravilloso porque salió sangre y agua. La sangre produce vida, nos redimió. El agua nos da vida. Si os dice en Juan 7, 37, 38, 37, 38, 39. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior fluirán ríos de agua de vida. Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir porque aún no había sido glorificado. Y algo que me conmueve a mí bastante. ¿Cuánto tiempo nos queda? Estamos bien. Sí. Faltan 10 minutitos. Es eso. Adán, con esto concluyo. Adán fue un prototipo. Hay unas Biblias que dicen que Dios creó los seres humanos. Dios creó un hombre, no más, un hombre, y le dio la capacidad de reproducirse. De ese hombre sacó una mujer y dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Cuando miramos Efesios capítulo 5, el Señor está aconsejando a los maridos y a la esposa y está relacionándolo con Cristo y su iglesia. Es algo maravilloso como nosotros somos parte de Él, porque nosotros salimos de Él, de su cuerpo. Produjo la iglesia, nosotros valemos mucho. Amén. Y también tenemos mucho que hacer por amor a Dios. Cuando amamos a Dios, amamos al prójimo y sabemos que está próximo a condenarse si no acepta a Cristo. Hay que orar, hay que hablarle la palabra, pero tener sabiduría para hacerlo, pero también tener autoridad. La autoridad no la da Dios cuando estamos bien con Él en su relación. Bueno, mis hermanos, entonces para la semana entrante vamos a mirar la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, y vamos a ir al capítulo 13 de Mateo, donde nos habla todo lo que ellos, tanto el teólogo como el pastor, están denunciando, porque hay dos iglesias. Entonces lo vi un adelantico, va a hablar del trigo y la cizaña. La semana entrante, si Dios nos da vida, vamos a hablar, a mirar bien cómo son esas dos cosas. Muchas gracias, mis hermanos, y muchas bendiciones. Gracias. Bueno, Gracias, mi hermano. amén. Gracias.